Hola, mi nombre es Lucía Donati, soy parte del equipo de Mostración Cadavérica 2021 y en este video vamos a ver la anatomía topográfica de la región del brazo. El brazo es una región que va a estar comprendida desde superior por una línea que pasa por debajo del borde inferior del músculo pectoral mayor y hacia inferior o hacia distal por una línea que pasa 2 traveses de dedo por encima del pliegue del codo. La región del brazo va a estar dividida en un compartimento anterior y un compartimento posterior. El compartimento anterior va a estar formado por distintos músculos, de los cuales en una región más superficial vamos a encontrar, por un lado, un cuerpo muscular bastante prominente que corresponde al músculo bíceps braquial, que si recuerdan del TP de la semana pasada, su inserción proximal estaba dada por dos cabezas, una cabeza larga que se insertaba en el tubérculo supraglenoideo de la escápula y una cabeza corta que se insertaba en la apófisis coracoides. El otro músculo que también es bastante superficial es el músculo coracobraquial, que es el que se encuentra acá, que se inserta también en forma conjunta con la porción corta del músculo bíceps braquial en la apófisis coracoides, en forma proximal. Con respecto a la región más profunda del compartimento anterior del brazo, vamos a encontrar que por debajo de las estructuras que corresponden al paquete vasculonervioso del brazo, encontramos al músculo braquial o braquial anterior, formando el piso de la región. Bien, con respecto a las estructuras vasculonerviosas, vamos a ver que la arteria braquial, que es la continuación de la arteria axilar, va a constituir el eje del brazo, ¿sí? Y como veíamos en la región de la axila, la arteria axilar, recuerden que estaba rodeada por todos los ramos terminales del paquete del plexo braquial. En el caso del brazo, vamos a ver que la mayoría de los nervios que forman parte de los ramos terminales del plexo braquial se van a separar de la arteria braquial, mientras que el único que sigue a la arteria braquial en toda su extensión es el nervio mediano, ¿sí? Fíjense que el nervio mediano va a cruzar a la arteria braquial, ¿sí? ¿Ven? Que primero se va a ubicar hacia lateral. Primero se va a ubicar más bien... Bien, con respecto al compartimento posterior del brazo, el único músculo que vamos a encontrar va a ser el tríceps braquial, que sus tres cabezas, la porción larga y los bastos medial y lateral del tríceps, se van a unir en un único cuerpo muscular que va a terminar a nivel del codo insertándose en el olecranon. Bien, con respecto a el contenido vasculonervioso de la región del brazo, así como en la axila veíamos que la arteria axilar estaba acompañada de todos los ramos terminales del plexo braquial, vamos a ver que en la región del brazo la arteria braquial, que corresponde a la continuación o rama terminal de la arteria axilar, constituye el eje del brazo y que solamente de los ramos terminales del plexo braquial el nervio mediano es el único que le acompaña estrictamente en todo su trayecto por el brazo. Vamos a ver que el nervio mediano se ubica en la región proximal del brazo, más bien anterior y lateral a la arteria braquial, mientras que hacia inferior, llegando hacia el codo, va a cruzarla por su cara anterior y se ubica hacia medial. Bien, con respecto al resto de los ramos terminales, es importante recalcar que la arteria braquial, junto con las venas braquiales y el nervio mediano, van a formar el paquete vasculonervioso del brazo, que va a estar envuelto en el conducto braquial, que está formado por las vainas de las dependencias de fascias de los músculos de la región. Con respecto a los demás ramos del plexo braquial, hacia el lateral de la arteria braquial vamos a encontrar al nervio músculo cutáneo, que recuerden que perforaba el músculo coracobraquial y ahora se va a dirigir profundo al músculo bíceps braquial. Con respecto al nervio cubital, lo vamos a encontrar en la región medial. Recuerden que el nervio cubital abandona el compartimento anterior
del brazo y se dirige hacia posterior para luego pasar por el canal epitrócleo-olecraniano a nivel del codo. Esto, recuerden siempre entonces, medial a la arteria braquial. Bien, con respecto al nervio radial, lo vamos a buscar más bien posterior. Fíjense que encontramos por detrás de la arteria al nervio radial que abandona la región anterior para dirigirse hacia el espacio axilar inferior o triángulo húmero-tricipital, en la región posterior del brazo, y luego discurrir por el surco, el canal de torsión del húmero, que es el surco por el que va a discurrir el nervio radial. Bueno, vamos a empezar a describir la articulación del codo. Para describir esta articulación vamos a, en primer lugar, describir las superficies articulares que la componen. La articulación del codo va a estar formada por múltiples articulaciones y va a estar dada por la epífisis distal del húmero y la epífisis proximal de los huesos radio y cúbito. Con respecto a la superficie articular que está dada por el húmero, va a aportar dos superficies articulares. La región de la epífisis distal del húmero se denomina paleta humeral y va a estar formada por, hacia lateral, vamos a encontrar una estructura en forma de esfera que va a corresponderse, que se puede denominar cóndilo o capítulo humeral, que se va a corresponder con la articulación con el radio. Mientras que en la parte medial de la epífisis distal vamos a encontrar una superficie articular que va a corresponderse con la escotadura troclear del cúbito. Estas dos superficies articulares van a estar separadas, ¿sí?, por esta región que vemos acá, y hacia los laterales de la superficie articular vamos a encontrar dos prominencias óseas que no corresponden a superficies articulares, sino que van a ser los epicóndilos medial, que es mucho más prominente, y lateral del húmero. En la cara anterior de la epífisis distal del húmero vamos a encontrar una fosita, ¿sí?, en la cara anterior y otra en la cara posterior. Vamos a ver que la de la cara posterior es mucho más profunda y es la fosa olecraniana. Esto va a dar lugar a el olecranon del cúbito. Mientras que en la cara anterior es una fosita mucho más pequeña, es la fosita coronoidea, que va a dar lugar a la apófisis coronoides del cúbito. Bien, con respecto a las superficies proximales del radio y del cúbito, vamos a encontrar que el radio va a aportar su cabeza, la cabeza del radio, que tiene una forma más bien aplanada, como con una excavación, ¿sí?, para que acá se pueda articular la esfera que habíamos nombrado en el húmero. Y todo este reborde, ¿sí?, que presenta la cabeza del radio va a corresponderse con una articulación que vamos a ver un poquito más adelante. Por debajo de la cabeza humeral vamos a encontrar, la cabeza del radio, vamos a encontrar el cuello del radio y una prominencia ósea hacia medial, ¿sí?, que va a corresponder a la tuberosidad del radio o tuberosidad bicipital del radio, porque vamos a ver qué músculo se va a insertar acá. Esto, recuerden, está hacia medial para ubicarlo en posición anatómica, hacia anterior y hacia medial. Con respecto al cúbito vamos a ver que encontramos una escotadura, ¿sí?, que se extiende desde un pico hasta otro pico. Este primer pico es el pico que corresponde a la coronoides y este segundo pico es el pico olecraniano. Esta escotadura bien excavada va a corresponder con la tróclea del húmero, ¿sí? Y hacia medial vamos a encontrar una segunda excavación más pequeña que va a ser la escotadura radial, que va a corresponderse con para la articulación con el radio, en la articulación radio-cubital proximal, ¿sí? Entonces dijimos que esta escotadura se va a extender desde la coronoides, que se encuentra hacia anterior,
hasta el pico del olecranon, que se encuentra hacia posterior y superior. Si vemos hacia posterior el cúbito, presenta una gran superficie que corresponde con el olecranon, ¿sí? Estas superficies, si las articulamos, vamos a ver cómo se corresponde el cúbito con el húmero, ¿sí? Este tipo de articulación es una articulación como si fuese la bisagra de una puerta. Entonces, este tipo de articulaciones se denominan troclear o gínglimo, ¿sí? Y es una articulación que simplemente nos va a permitir flexionar y extender. Mientras que la articulación del radio con el húmero, o sea, húmero radial, va a ser una articulación esferoidea. ¿Y eso por qué? Porque tenemos la superficie articular en forma de semiesfera de parte del húmero, ¿sí? Sin embargo, en la teoría sabemos que las articulaciones esferoideas tienen múltiples ejes de acción, pero como acá estamos en un complejo articular formado por múltiples articulaciones, esa multiplicidad de movimientos va a estar algo limitada, ¿sí? Por último, vamos a ver la articulación radiocubital proximal, que va a estar formada, como dijimos, por la escotadura radial y por todo el contorno de la cabeza del radio, ¿sí? Esta articulación es una articulación trocoide o pivote, ¿sí? En donde el radio va a pronar sobre el cúbito, va a rotar sobre el cúbito para permitir la pronosupinación del antebrazo. Bien, ahora vamos a pasar a la articulación del codo propiamente dicha. En este preparado vamos a ver que esto es anterior, esto es posterior, vamos a ver hacia superior el húmero, hacia inferior el radio y el cúbito. Dijimos que el complejo articular del codo va a estar formado por múltiples articulaciones. Tenemos 3 articulaciones que van a estar implicadas. Por un lado, la articulación húmero-radial, ¿sí? Que en función de las superficies articulares que mencionamos, vamos a decir que es una articulación de tipo sinovial y el género va a ser esferoidea. Como las superficies articulares son solo 2, estamos ante una articulación simple. Con respecto a la articulación húmero-cubital, dijimos que las superficies articulares tenían una forma como si fuese de una bisagra, porque teníamos la tróclea humeral y la escotadura troclear del cúbito. Entonces vamos a estar en presencia de una articulación de tipo sinovial y género troclear o gínglimo. En este caso lo mismo, 2 superficies articulares, por lo tanto es simple. Y por último, la articulación radiocubital proximal, que va a ser una articulación de tipo sinovial también, y el género va a ser trocoide o pivote por las superficies articulares y por el tipo de movimiento que van a generar. Con respecto al preparado en sí, vamos a describir primero lo que vemos a grandes rasgos. Dijimos ya los huesos que la conforman y vamos a ver que en relación a la articulación propiamente, quizás es una de las articulaciones más complicadas para poder identificar ligamentos, porque vemos como todo un gran engrosamiento de la cápsula. Sin embargo, sí podemos distinguir ciertas estructuras tendinosas que nos van a servir de reparo anatómico para ubicar lo que es anterior de lo que es posterior. Hacia anterior vamos a encontrar los tendones de inserción distal de 2 músculos del brazo que ya vieron, que son, por un lado, el tendón del músculo bíceps braquial, que se va a insertar en la tuberosidad bicipital del radio, y por otro lado, el tendón del músculo braquial, que se inserta más o menos a la misma altura, pero en este caso es en el cúbito, ¿sí? Hacia posterior vamos a ver que hay un gran tendón de inserción distal del principal músculo extensor del antebrazo sobre el brazo, que es el músculo tríceps braquial, que se va a insertar en el olecranon, ¿sí? Bien, una vez que identificamos todas las inserciones musculares que podemos ver en el preparado, vamos a pasar a ver los medios de unión que van a reforzar la cápsula articular. Vamos a ver que vamos a tener 4 grupos de ligamentos. Por un lado, un ligamento que va a reforzar la cápsula hacia anterior, ligamentos colaterales, medial y lateral,
y un ligamento hacia posterior. Vamos a empezar, ya que estamos acá, por el posterior. El ligamento posterior va a estar reforzando la cápsula por medio de fibras que van a dirigirse desde un epicóndilo hacia el otro, o sea, desde el epicóndilo medial hacia el epicóndilo lateral, ¿sí? Van a ser húmero-humerales. Y por otro lado vamos a tener fibras que se van a dirigir en forma oblicua hacia el olecranon, o sea, van a ser húmero-cubitales o húmero-olecranianas, ¿sí? Y estas fibras de estas dos formas van a estar reforzando el ligamento posterior. Bien, hacia anterior, el ligamento también se va a extender de la misma forma, reforzando la cápsula desde el epicóndilo medial hacia el epicóndilo, desde el epicóndilo medial hacia el epicóndilo lateral. Y en ciertos preparados, en este más o menos se ve, vamos a ver que las fibras en general son transversales, pero existen un grupo de fibras que van a ser bien oblicuas y algunos autores lo van a denominar como ligamento oblicuo anterior, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a los ligamentos colaterales. Los colaterales van a ser medial y lateral, o colateral cubital y colateral radial, ¿sí? En general, estos dos tipos de ligamentos van a tener tres haces, un haz anterior, un haz medio y un haz hacia posterior, ¿sí? Los haces anterior y medio no solamente van a estar reforzando la articulación del codo entre estas superficies articulares como estuvimos viendo, sino que también van a estar reforzando un ligamento que forma parte de la articulación radiocubital proximal, que es el ligamento anular del radio, ¿sí? En este preparado y en general en los preparados del codo es bastante difícil poder diferenciar los distintos haces que lo conforman, pero sepan que tiene esos tres haces. Lo mismo va a pasar con el ligamento colateral cubital, ¿sí? En este caso fíjense que algo se puede llegar a ver del ligamento del haz posterior, ¿sí? Que va bien oblicuo desde el epicóndilo hacia el olecranon, ¿sí? En ciertos casos este ligamento puede estar reforzado por una banda más bien transversal que lo van a encontrar como el ligamento de Cooper. Bien, para terminar vamos a hablar unas palabras sobre la articulación radiocubital proximal. Dijimos que las superficies articulares involucradas iban a ser la cabeza del radio y la escotadura radial del cúbito. La cabeza del radio va a estar como recubierta por un ligamento que se denomina ligamento anular del radio, y a su vez este ligamento anular va a estar recubierto por cartílago hialino y va a contribuir y eso va a ser lo que se va a articular con la escotadura radial del cúbito. Todo esto va a compartir la misma cápsula articular con las demás articulaciones que estuvimos mencionando. Por eso es que no lo podemos ver con claridad en el preparado, porque está todo cubierto. A su vez, si nosotros nos metiéramos dentro de esta cápsula articular, veríamos que existe un pequeño ligamento que va a estar uniendo el radio y el cúbito, ¿sí? En relación a estas superficies articulares, que se denomina ligamento cuadrado de Denuse. Por último, como medio de unión entre el radio y el cúbito, vamos a ver más hacia distal, ¿sí? La membrana interósea, ¿sí? Que va a estar uniendo a las superficies articulares y va a permitir, ¿sí? Va a ser uno de los medios de unión que contribuya a la pronosupinación del antebrazo, ¿sí? Vamos a ver que va a estar formada por fibras oblicuas que se van a ir entrecruzando entre las fibras anteriores y posteriores, y en ciertos preparados vamos a poder ver una pequeña porción de esta membrana interósea que se separa del resto de la membrana interósea, que se denomina cuerda oblicua. En este preparado no se puede apreciar bien, pero en otros preparados quizás sí la puedan observar. Bien, en este video vamos a ver el espacio topográfico que corresponde a la fosa del codo. Recuerden que la región del codo iba a estar delimitada desde el pliegue del codo, 2 traveses de dedo por encima y 2 traveses de dedo por debajo.
Entonces, en este espacio lo que vamos a encontrar es un límite medial y un límite lateral que nos van a delimitar esta región, ¿sí? Que van a corresponder con músculos que corresponden al antebrazo. Como límite medial de la región vamos a encontrar este músculo, que es el músculo pronador redondo, ¿sí? En realidad todos los músculos epicondilios mediales, recuerden que se insertan como en una gran masa conjunta en el epicóndilo medial, pero el que corresponde estrictamente al límite medial de esta región es el músculo pronador redondo, ¿sí? Que es este que ven acá. Como límite lateral de la fosa del codo vamos a encontrar este músculo que corresponde a uno de los músculos epicondilios laterales, que es el músculo braquiorradial, que es este que marco por acá. Es el músculo más superficial de los músculos del compartimento lateral del antebrazo. Ahora bien, como límites anterior y posterior o superficial y profundo respectivamente de la fosa del codo, el límite superficial es la fascia del antebrazo, ¿sí? O la fascia del brazo que pasa a ser la fascia del antebrazo. Si consideramos a este como el límite superficial, entonces todo lo que esté por encima de la fascia del codo no va a corresponder estrictamente al contenido de la fosa del codo. Y en este caso eso sería el contenido venoso o el contenido nervioso superficial. Con respecto al contenido venoso, acá lo vamos a marcar y vamos a encontrar una estructura que en los libros la denominan la M venosa, pero no siempre se ve estrictamente como una M, que corresponde a las venas superficiales del antebrazo que a nivel del codo se van a unir formando una M, ¿sí? Acá y acá, fíjense que acá forman una M, ¿sí? Y se comunican con las venas profundas mediante una vena comunicante. ¿Ven acá? Para luego ascender y formar las venas basílica hacia medial y la vena cefálica hacia lateral. Una vez que descartamos el contenido superficial de esta región, entonces dijimos que tenemos la fascia del antebrazo, que acá no se puede ver, o la fascia del codo, que en este preparado no se puede ver, y luego entramos al contenido de la región. Como límite profundo o posterior, vamos a encontrar el músculo más profundo de la región del brazo, que termina a nivel del codo, que es el músculo braquial o braquial anterior, ¿sí? Por debajo del músculo braquial vamos a encontrar lo que corresponde a la cara anterior de la articulación del codo. Ahora bien, como contenido de la fosa del codo vamos a encontrar un músculo predominante que es el músculo bíceps braquial, ¿sí? Que va a estar uniéndose, o sea, recuerden que en la región del brazo y de la axila habíamos visto que el músculo bíceps braquial estaba dividido en dos cabezas. Esas dos cabezas se unen, forman un único cuerpo muscular y se inserta distalmente en la tuberosidad bicipital del radio. Este músculo va a estar bien en la línea media de la fosa del codo. Entonces, eso va a permitir que la fosa del codo quede dividida en dos compartimentos. Un compartimento hacia medial del bíceps y un compartimento hacia lateral del bíceps. Esos compartimentos van a ser denominados surcos bicipitales, medial y lateral respectivamente. Y ahí es donde vamos a encontrar el contenido vasculonervioso. Vamos a empezar por el contenido del surco bicipital lateral. De este lado vamos a ver que encontramos como contenido nervioso al nervio radial, ¿sí? Que lo vamos a buscar bien pegado a los músculos del compartimento lateral, que recuerden que el nervio radial venía en el brazo, se encontraba en el compartimento posterior, ¿sí? Y ahora pasa y en la región del codo se va a estar dividiendo en dos ramos, un ramo profundo, que es este que vemos acá, y un ramo superficial que se va a dirigir en relación a los músculos del compartimento lateral del antebrazo hacia la muñeca. Como contenido arterial vamos a encontrar esta arteria que se ve acá, esta es la vena, y esta que se ve acá es la arteria, no sé si se llega a ver.
Esta arteria es la arteria recurrente radial, ¿sí? Es una de las primeras ramas, es la primera rama que va a dar la arteria radial en su trayecto desde el codo hacia la muñeca. Bien, el otro nervio que podemos encontrar, que en este preparado no se va a ver, es el nervio musculocutáneo, que recuerden que el nervio musculocutáneo venía desde el brazo, en el cual era un nervio profundo, y a nivel del codo se va a hacer superficial para pasar a llamarse nervio cutáneo antebraquial lateral. Bien, con respecto al contenido del surco bicipital medial, vamos a encontrar como principal contenido a la arteria braquial, ¿sí?, junto con las venas braquiales y el nervio mediano, ¿sí?, formando, como ya sabemos, el paquete vasculonervioso del brazo. A nivel del codo, entonces, van a formar parte del contenido del surco bicipital medial y vamos a ver que el nervio mediano se va a dirigir a través de las cabezas del músculo pronador redondo, que lo habíamos marcado como límite medial de la región, ¿sí? La arteria braquial se va a dirigir hacia la zona media de la región y se va a estar dividiendo en sus dos ramas terminales, que van a ser la arteria radial, que se dirige hacia lateral, y la arteria cubital, que es un tronco mucho más voluminoso. Bien, otra arteria que podemos llegar a encontrar en esta región es la arteria colateral cubital inferior, que vemos acá, que es otra de las ramas que va a formar parte de los círculos periepicondilios del codo, ¿sí?, que es una de las últimas ramas que nace de la arteria braquial y va a descender y va a discurrir por el surco bicipital medial. Bien, con respecto a la región posterior del codo, vamos a encontrar la región olecraniana. La región olecraniana va a estar formada por tres grupos musculares: un grupo muscular lateral, un grupo muscular medio y un grupo muscular medial. Con respecto al grupo muscular medio, vamos a encontrar al músculo tríceps braquial, que recuerden que tenía tres cabezas, tres porciones, y que en la inserción distal estas tres porciones se unen para insertarse en el olecranon. Con respecto a los grupos del compartimento medial, del compartimento lateral o de la región lateral, vamos a encontrar los músculos epicondilios laterales, de los cuales el que más nos va a importar para esta región va a ser el músculo anconio. Mientras que en la región medial vamos a encontrar los músculos epicondilios mediales. El que más nos va a importar en esta región va a ser el músculo flexor cubital del carpo. Ahora bien, así como veíamos paquetes vasculonerviosos en la región anterior, en la región posterior el nervio que toma mayor importancia es el nervio cubital. El nervio cubital, recuerden que en el brazo iba a discurrir en relación a los vastos del tríceps braquial, y a nivel del codo va a abandonar el vasto medial del tríceps braquial, va a discurrir entre el vasto medial y el tabique intermuscular, y luego se va a volver profundo entre las dos cabezas del músculo flexor cubital del carpo. Estos puntos anatómicos son importantes, ya que, como verán, el nervio queda muy expuesto superficialmente y a su vez son zonas en donde el nervio va a estar más comprimido y pueden ocurrir distintos síndromes clínicos. El canal o corredera osteofibrosa por la que va a discurrir el nervio cubital se denomina canal epitrócleo olecraniano, ya que va a estar delimitado por las superficies óseas del olecranon hacia posterior y lateral, y la epitróclea o epicóndilo medial hacia anterior y medial.